Buenas chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más de El Jaria. Hoy vengo a hablaros de un tema inolvidable, entretenidísimo, fenomenal, excitante: la monotonía. Ya sé que suena un poco contradictorio, pero os puedo asegurar que durante este tema pasaréis los mejores momentos que podéis recordar con un boli en las manos. ¿Are you ready? ¿De verdad? Pues nada, sin más dilación, ¡allá vamos! Pues muy bien, empezamos por algo sencillo, que es qué es una función creciente y qué es una función decreciente en un punto. Una función es creciente en un punto si antes de llegar a ese punto la función vale menos y después vale más. Es decir, básicamente, si antes la función vale menos, como pongo aquí, y después la función vale más. En ese caso, la función es creciente. Y claro, la función es decreciente si antes de llegar a A vale más y después de pasar por A vale menos. Lo que he escrito significa que antes vale más que en A y después vale menos que en A. Por tanto, tenemos claro el concepto de crecimiento y decrecimiento a la vista de la gráfica. Pero claro, no siempre vamos a tener la gráfica. ¿Cómo saber entonces cómo deducir si una función es creciente o decreciente? Para eso viene a ayudarnos nuestra amiga la derivada. Entonces la derivada es la que nos va a decir en función de su signo si la función es creciente o decreciente. Recordemos que la derivada, que la tenemos por aquí escondida, ahí está, la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, aunque quizá no se vea muy bien, todo este cuadro que tengo aquí puede ser entendido fácilmente. Entonces, si la derivada es mayor que 0, la función es creciente en A, por tanto creciente en un entorno de A. Si la derivada es menor que 0, la función es decreciente en un entorno de A. Por contra, si la derivada es 0, aquí es donde se monta el follón, lo más habitual suele ser que haya un máximo o mínimo relativo, de los que hablaré a continuación, pero puede suceder que la función sea creciente o decreciente. Aquí os marco los contraejemplos de estas situaciones. Por ejemplo, el decreciente es que la función x cubo en x igual a 0 sabemos que es creciente porque, bueno, si uno la dibuja, pues se ve que es creciente, es algo así. Pero en ese punto la derivada, que sale 3x cuadrado, en el 0 se anula. Aún así, la función es creciente. Todos estos conceptos, que en principio son a nivel local, porque estamos hablando de en A, o sea, por tanto, en un entorno de A, se pueden extender a conceptos globales. Esto quiere decir que si la derivada es mayor que 0 en un intervalo, la función será creciente, pero en el intervalo. Si la derivada es menor que 0 en un intervalo, la función será decreciente en un intervalo. Y esto dará lugar a lo que luego llamaremos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, y vamos a ver qué es un máximo o mínimo relativo. En principio, la manera más fácil de entenderlo es tener claro que un máximo o un mínimo es un punto en el que la función cambia de monotonía. En el caso de los máximos pasa de crecer a decrecer, en el caso de los mínimos de decrecer a crecer. Pero también podemos entenderlo como máximos locales, es decir, resulta que en este punto A la función toma el mayor valor en los alrededores de A, en lo que hemos llamado muchas veces el entorno de A. Podemos observar que aquí, en este punto precisamente, la función toma su mayor valor en un entorno de A. Esto se dice que es un máximo local o un máximo relativo. El mismo concepto, lógicamente, para el mínimo relativo. Toma el menor valor en un entorno. En un entorno de A toma el menor valor. Claro, todo esto está muy bien, pero ¿qué sucede si necesito calcular los máximos y mínimos y no tengo ni idea de cómo dibujar dicha función? Pues nuevamente viene nuestra querida amiga la derivada en nuestra ayuda. ¿Dónde vamos a buscar los máximos y mínimos?
Pues si nos hemos dado cuenta, en los máximos y en los mínimos relativos, estas situaciones, máximos y mínimos, en este caso estamos hablando del máximo, la recta tangente en estos puntos es horizontal. Por tanto, como la recta tangente, su interpretación geométrica, la pendiente de dicha recta tangente es lo mismo que la derivada, vamos a buscar los máximos y mínimos en los puntos en los que la derivada sea cero. Esto es lo que vamos a hacer. Pero, ¿quiere decir que en todos los puntos en los que la derivada sea cero va a haber máximo y mínimo? No, ya hemos visto el caso anterior de la función f de x igual a x cubo, que en x igual a 0 la función era creciente y sin embargo la derivada era 0. Por tanto, necesitamos una serie de criterios que, unidos a este que tengo aquí, de buscar en los puntos en los que la derivada es 0, nos permitan decir si hay máximo o mínimo relativo en un punto. El primero de estos criterios utiliza la propia definición de máximo y mínimo relativo, es decir, un valor del entorno donde se toma el mayor valor o el menor valor. No es un criterio adecuado, porque no va a calcular el signo y va a ser un poco más incómodo, sino va a calcular valores. Pero aún así, conviene saberlo. Lo vamos a utilizar tirando a poco, pero conviene saberlo. Entonces, si resulta que la función antes de llegar a A vale menos que en A y después también vale menos, es obvio que en A es el punto donde más vale. Por tanto, estamos hablando de que se trata de un máximo. Por contra, si lo que sucede es exactamente lo contrario, es decir, que tanto antes como después de este punto la función vale más que en A, estamos hablando de que tenemos un mínimo. En este segundo criterio, lo que vamos a mirar es el signo de la derivada primera. Como la derivada primera vamos a tenerla que calcular igual, porque precisamente igualando a 0 esa derivada primera nos van a salir los posibles máximos o mínimos, este criterio suele ser el más usado. Solo en algunas funciones en las cuales las derivadas sucesivas sean sencillas será mejor el siguiente. En particular, este de aquí, repito, suele ser el mejor. Entonces lo que miramos es cuál es el signo de la derivada antes y después de llegar a A. Si resulta que antes es positivo y después es negativo, esto quiere decir que antes de llegar a A la función viene creciendo y sale decreciendo. Por tanto, lógicamente, estamos en un máximo. Por contra, si lo que sucede es exactamente lo contrario, es decir, que la derivada antes es negativa y después es positiva, esto, interpretando la derivada como esa herramienta que nos permite saber si crece o decrece, antes decrecerá, luego crecerá y se tratará de un mínimo. En cualquier otro caso, y esto es otra cosa importante de este criterio, vamos a poder decidir que no hay ni máximo ni mínimo. Por ejemplo, si antes la derivada es positiva y después también es positiva, significa que antes crece y después crece. Por tanto, no puede haber ni un máximo ni un mínimo relativo. Y este tercer criterio que tenemos aquí, pues resulta que utiliza la derivada segunda. Yo digo que este solo es para fans de las derivadas o para algunas funciones como polinomios o unas exponenciales o incluso unas funciones trigonométricas sencillas en los cuales las derivadas sucesivas son fáciles. En principio voy a poner el criterio y luego voy a intentar explicar por qué pasa eso. El criterio dice que si la derivada segunda sale menor que 0, estaremos en una situación en la que el punto seleccionado anteriormente, ese que la derivada salía a 0, nos da un máximo. Por contra, si lo que sale es que la derivada segunda en ese punto es mayor que 0, diremos que es un mínimo. Voy a tratar de explicar por qué es esto, por ejemplo, en el caso del máximo. Nosotros, en el caso del máximo, recordemos que estamos utilizando una función, esto es f', en la cual en A, la derivada vale 0. Si nosotros hemos deducido que la derivada segunda es menor que 0, la derivada primera tiene que ser creciente. Por tanto, la derivada primera, antes de llegar al 0, si tiene que ser decreciente, antes tendrá que ser positiva
y luego tendrá que ser negativa, lo que traducido a f quiere decir que antes de llegar a A la función viene creciendo y sale decreciendo. Por tanto, en el punto A tenemos un máximo. Y esta es la justificación de este hecho, que no es necesaria para luego aplicarla, pero que viene bien saberla. Bueno, y esto ha sido todo. Ya llegamos al final del vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, que me hace mucha ilusión. Suscribíos, que me hace aún más ilusión. Y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, tenéis varias vías de comunicación. La primera de ellas es este propio vídeo, me lo podéis dejar en los comentarios, o simplemente mandáis un tuit a la dirección de Twitter de DOSATutor. No tengo mucho más que deciros, que debéis practicar esto, que hay un vídeo práctico también con unos cuantos ejemplos en los cuales se puede ver cuál de los criterios que acabo de contar es mejor, y que nada, que os deseo toda la suerte del mundo y me despido. ¡Adiós!